Gloria en Gloria TV. Amén. Y han sido tantos años, hermano, en lo que es el camino del Señor, que ha sido mi experiencia con Él. Que definitivamente en los años que le he conocido y sobre todo los años que le he servido, he contemplado su misericordia y sí, de gloria en gloria he visto, contemplado tantas cosas en mi vida que no puedo dejar de cantar. Pero lo importante en este final de este canto también hay una porción, hay una oración, hay unas palabras no solamente de peso o de significado, sino que de compromiso. Porque mire lo que acabamos de cantar, yo no sé si usted presta atención, pero lo que acabamos de cantar dice, parte de Gloria en Gloria, dice, moldéame a tu imagen. Ay, hermano, eso se oye bonito, pero significa un gran compromiso. Un compromiso que no es solamente de cantarlo, un compromiso que no es solamente de celebrarlo para cantarlo todos juntos, sino en verdad, hermano, es una experiencia que para empezar se tiene que decir. Usted tiene que anhelar, ¿verdad? El cristiano, tenemos que anhelar ser moldeados a la imagen del Señor. De por sí esa es la intención de Él, el deseo de Él, es vernos a imagen de Él desde el principio. Él ha querido que la imagen de Él sea algo palpable, algo visible, algo convincente en la vida del hombre. Pero bueno, a raíz del pecado, esa imagen, ese propósito se vio truncado, se vio de alguna manera afectado, dañado, que ha tenido que pasar un proceso, ha tenido que pasar un tiempo. Y Dios pacientemente ha esperado hasta poder llegar al tiempo que hemos llegado. Y la historia, si la revisamos, hermano, veamos todo lo que Dios ha tratado, o más bien ha aguantado, ha cumplido, o ha esperado para cumplir sus planes. Tienen proceso, tienen tiempo. Para empezar, vemos allá, vamos a cortar un poquito más el tiempo. Vamos a Abraham. Abraham le prometió un hijo y sí llevó un tiempo, no fue de que ya al otro día, la otra semana se consumara el asunto, no, llevó su tiempo, pasó su proceso, 15, 20 años para ver cumplida la promesa. Después de eso, pasó otro tiempo, nacieron los 12 hijos, empezó a funcionar, llegaron a Egipto, ahí pasaron 400 años para que finalmente salieran de ahí y entraran a una tierra prometida que no estaba tan lejos. Pero ya que el hombre no fue capaz de entender el propósito de Dios, ahí nos vemos deambulando 40 años. No era ese el plan. Pero ya que el hombre no entendió, tuvieron que esperar 40 años, se extendió. Y Dios pacientemente en esos 40 años les suple alimento, les da una nube, les da una columna de fuego de noche, les da su bendición, les da el pan, les da el maná, les da codornices, su ropa no se gasta, hasta que por fin entran a la tierra prometida. En ese proceso les dan las leyes, sus 10 mandamientos, que tampoco supieron asimilar, aceptar, creer y confiar. Y veamos que todos esos procesos, hermanos, ha sido por un solo problema: la falta de creerle a Dios. Desde Adán, el problema ya fue no creerle a Dios. El tiempo para que se cumpliera el nacimiento de Isaac, Sara se rió, no le creía a Dios. Ah, bueno, a esperar, para que vea que en ese tiempo el Señor lo cumplió.
400 años para que el pueblo entendiera. Salieron. Todavía les costó otros 40 años para entrar a la tierra que les había prometido. Entrando ahí, empezaron a conquistar. Dios les dijo, ustedes solo van, conquistan y no toquen nada. No le creyeron. Ahí empezó otra vez el problema. Y si nos damos cuenta los procesos de la historia, Dios lo ha hecho desde el principio para moldearnos, para hacernos, para hacer de la gente que le cree, gente que en verdad marca la diferencia, moldeados a su imagen. Qué buen tema sería, ¿verdad? Ese no es el tema de esta noche, pero sería un buen tema, moldeados a su imagen, tal vez para una campaña, para una vigilia, para el otro campamento, para algo. Ese tema sería algo precioso, moldeados a su imagen. Pero más que esperar un mensaje, más que esperar una actividad bajo ese tema, que sea en verdad nuestro deseo, de ser moldeados a la imagen de Dios. Amén. Bueno, pero Dios no ha agotado sus recursos, Dios no ha renunciado a su plan, Dios no ha cambiado de sus propósitos. Él sigue y seguirá a través del tiempo haciendo, cumpliendo su voluntad, llevando adelante sus propósitos. Y para ello, hermanos, también ha dejado los recursos, también ha hablado, como dice Hebreos, Dios habiendo hablado de muchas formas, de muchas maneras, en este y este otro tiempo, los tiempos, los espacios, Dios siempre hablando, Dios tomando la iniciativa. Bueno, dentro de los recursos para llegar a ser un día moldeados a su imagen, están ahí. La cruz de Cristo es un recurso para que entendamos que ahí empieza el nuevo nacimiento, ahí empieza la nueva vida, ahí empieza el perdón, ahí encontramos la paz, es más, ahí encontramos la puerta al cielo. Es el inicio de eso. La cruz es un recurso de salvación. Cristo es propiamente el recurso más perfecto, el Cordero de Dios, un recurso de parte de Dios también para alcanzarnos. Tenemos al Espíritu Santo, otra fuente de bendición, otro medio, otro recurso, otra manera de poder alcanzar salvación. Él es el que convence de todo pecado, dice la palabra del Señor. O sea que todo lo que de Dios ha venido precisamente para moldearnos, para hacernos, para formarnos, para informarnos, para cambiarnos, para transformarnos. En otras palabras, para que esa revelación, ese mensaje, eso enviado de parte de Dios, produzca algo en nuestra vida. Esta noche vamos a hablar algo acerca de otro de los medios. Y yo sé que sabemos, entendemos, hemos escuchado, pero por algo el Señor una vez más nos está diciendo ese recurso que hay para moldearnos a su imagen, moldearnos a toda la voluntad de Él, ¿verdad? Segunda de Timoteo capítulo 3, 16. Segunda epístola de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Dice la palabra del Señor. Yo sé que ya se lo saben, pero igual si llega ahí lo leemos todos juntos. Segunda epístola de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Toda la escritura, leámoslo todos juntos. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Padre, te damos gracias por un preliminar tan especial que nos has dado. Gracias porque tu Espíritu ha guiado, Señor, el final de ese preliminar con esta porción, con esa frase que nos conecta, Padre amado, con tu palabra, que nos conecta con el mensaje, Señor, que tú has de enviar esta noche. Queremos ser moldeados, lo cantamos, pero hoy tu palabra también
agrega, colabora, aporta toda una luz, toda una fuente de bendición para ese propósito tuyo, para ese fin que tú persigues, para ese fruto que ha de resultar en nuestra vida como cristianos, como hijos tuyos, como conocedores de tu palabra, como estudiantes de tu palabra, como discípulos de tu palabra. Hoy, Padre amado, queremos que tu Espíritu Santo ministre, guíe, aclare, traiga todo el auxilio y la ayuda, Padre amado, para que podamos entender, que podemos confiar en esta palabra bendita. Te damos gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En su lugar, hermano. Hace algunos años, para hacer más o menos, para acercarnos un poquito a lo que es la historia, en el siglo XV se empezó a enfrentar un grave problema en lo que era la organización de que en aquel entonces era la fuerza religiosa. Ya se habían perdido muchos principios, ya se habían cambiado muchas de las cosas originales, primarias y básicas de lo que es la esencia del Evangelio. Y hablar del Evangelio no es hablar de las iglesias o las denominaciones. Estamos hablando del Evangelio puro, del mensaje de Cristo, de lo que Cristo les encomendó a sus discípulos, de lo que Cristo dejó encargado a aquellos que habían estado con él, para que estos lo comunicaran, lo compartieran. Y esto, para manera de seguir con el tema de lo que estudiamos en el Evangelio en la Epístola de San Juan, el apóstol Juan hablaba, decíamos los últimos 2 jueves, hablaba para compartir lo que ellos vivieron. Estas cosas lo escribo para que sepáis que nuestra comunión, para que goce, para que la alegría, para que lo que sintamos, también usted lo sienta. O sea que si vemos el espíritu, el propósito del Evangelio en sí, era transmitir las primeras enseñanzas, era transmitir, refrescar lo que un día Cristo dijo alrededor de una mesa o en un valle, en un monte. Lo dijo al amanecer, lo dijo al anochecer, lo dijo durante un día caminando, lo dijo frente a una tumba, lo dijo acercándose a los niños, lo dijo sanando a un enfermo, lo dijo devolviéndole el hijo a una viuda, resucitándolo. O sea, en muchas maneras Cristo presentó el mensaje. Cristo se presentó a Él mismo. Cristo vino y reveló toda la verdad. Cristo manifestó su poder, pero al mismo tiempo reveló todo lo que del Padre había recibido. Él lo dijo. Yo no he hablado por mi cuenta. Yo he hablado lo que el Padre ha querido que sepamos. Por eso cuando Felipe le dice, lo muéstranos al Padre y nos basta. Dice Felipe, tantas veces, ¿cuánto tiempo he caminado con vosotros y no me has conocido? Y luego más adelante, ya al final de su ministerio, dice, hablando del Espíritu Santo, cuando el otro Consolador venga, Él les va a recordar todo lo que les he enseñado. Hermano, mire, si estudiamos o nos detenemos así en cada una de esas palabras, nos damos cuenta que precisamente ese es el Evangelio. Recordar, proyectar todo lo que se enseñó, porque todo lo que se enseñó, todo lo que Dios ha dicho, ha sido precisamente para moldearnos, para enseñarnos, para formarnos, para hacernos nuevas criaturas, para hacernos diferentes.
para gozar de la regeneración que solamente Él hace, para disfrutar una vida nueva, una transformación, una mente nueva, una vida nueva, algo diferente, algo nuevo, algo que en verdad nos da la vida, algo que en verdad nos da sentido porque nos conecta con Dios. Una nueva vida. Todo eso se oye bien, todo eso se entiende bien, todo eso lo anhelamos porque en realidad, si lo vemos de esta forma, es la esencia del Evangelio. Hermano, tendemos a fracasar en algún aspecto, a no entender, nos tardamos, somos pausados, somos lentos. El pecado nos ha puesto en un estado defectuoso, nos ha dañado. Y dentro de ese daño está la falta de fe, la falta de creer. Y con ello viene la falta de confiar. Desconfiamos. Dejamos de que la palabra falle y no tenga credibilidad. Es parte de nuestra humanidad, es parte de nuestra vida, que no entendemos cómo, pero falla, está dañado esa parte. Pero en esta tarde vamos con la ayuda del Señor, a hablar algo muy importante de lo que es estas palabras. Le decían al inicio, en el siglo XV, ha oído usted Martín Lutero. Martín Lutero era un sacerdote católico. Él creía, él confiaba todo lo que había aprendido en el seminario, todo lo que sus líderes le habían dicho, lo confiaba, lo creía, ciegamente. Pero algo hizo que cambiara, algo hizo que entendiera en este caso lo que la palabra decía. Él había creído lo que el hombre le había enseñado. Él creía todo lo que los hombres le habían dicho que era y lo cumplía como ellos requerían que se cumpliera. Pero un buen día, en un tiempo de estudio, él estudió, él se preparó, era un monje muy aplicado, muy disciplinado para la palabra. Y se dio cuenta un momento cuando encuentra la palabra del Señor, donde dice: mas el justo por la fe vivirá. Un versículo que yo creo que todos hemos oído, hemos visto en algún momento. Mas el justo por la fe vivirá. Y ese versículo empezó a resonar en su mente, en su corazón, al punto que el Espíritu Santo lo empezó a convencer, le empezó a abrir el entendimiento y se dio cuenta que todo lo que él estaba enseñando, todo lo que él había creído, era contrario a lo que la palabra le estaba diciendo. Así que no iba en el buen camino, no iba en buena dirección. Todo aquello despertó una inquietud al punto que, bueno, cuestión de tiempo, no vamos a hablar acerca de la vida de Martín Lutero, pero sí vamos a recalcar el celo que despertó en su corazón ese versículo, porque vino y se rebeló contra todo esa enseñanza que él había creído inicialmente. Todo aquello que encontró en la palabra de Dios alimentó su fe, alimentó su corazón, al punto que tuvo el valor de rebelarse, de protestar y de pedir en algún momento, ya en el final de su proceso, de pedir pruebas a base de la palabra de Dios que le enseñaran que realmente él estaba equivocado, cosa que no pasó. Los argumentos que lo acusaban no tenían base bíblica. Los reclamos que le hacían no tenían base bíblica. Estaba basado en costumbres, en tradiciones, en conceptos humanos. Le hablaban del purgatorio, le hablaban del rezo por los muertos, le hablaban acerca de las ofrendas para
la oración para que muera y muchas otras cosas. Son 95 tesis, o sea, 95 argumentos, 95 puntos que él protestó y las presentó con base bíblica. Por eso, al final de ese proceso, llega ante el Papa, fue llamado, llega ante el Papa y le dicen que renuncie a todo lo que él está diciendo, a todo lo que él está proclamando, a todo lo que él está defendiendo. Entonces él argumenta y dice: si ustedes me enseñan con la palabra de Dios que yo estoy mal, y la palabra a mí me enseña que en realidad yo voy a estar mal, yo estaré dispuesto a renunciar. Así de que esa fue su defensa, y no hubo quien le sacara la palabra de Dios para decirle: estás mal en esto. No hubo ni un solo de los 95 argumentos, no hubo uno solo que le hayan desmentido. Pasó el tiempo. Uno de sus argumentos, o uno de sus reclamos, una de sus exigencias, podríamos llamar, es precisamente esta libertad que usted tiene. Hoy en su mano hay un libro bendito. Eso no lo tenía en aquel tiempo. Eso era negado. Eso era reservado solamente para ciertas personas que eran los indicados en darlo, y todavía en latín. En lugares donde no se entendía el latín, simple y sencillamente se iba, y lo que pudieron entender, si en algún caso lo entendieron, amén, y ya se acabó. El resto, lo que el personaje, lo que el líder, los pastores, entonces les dijeron, y nada más. No se tenía acceso a la palabra de Dios. No había. Ese fue uno de los argumentos, esa fue una de las cosas. Eso fue una de las exigencias, esos fueron los derechos reclamados, que la palabra de Dios tuviera acceso, que cada persona tuviera acceso a lo que es la palabra de Dios, que hubiera libertad de leer, que hubiera libertad de estudiar, de escudriñarla, y que el Espíritu Santo nos iba a traer la claridad, la interpretación de él. Todo eso, hermano, encerraba lo que es el mensaje, la defensa del Evangelio. Yo se lo estoy contando así, pero no fue nada fácil. Eso significó para Martín Lutero ser expulsado de la iglesia. Pero no se vino solo, vinieron otros monjes detrás de él, otros que lo apoyaron, y con él muchas otras iglesias que creyeron, lo apoyaron, siguieron adelante. A partir de ahí, y por esa razón, nos llaman los separados, los hermanos separados, porque hubo precisamente una separación, hubo un distanciamiento, una diferencia. Pero ¿dónde empezó esa diferencia? En la defensa de lo que es la palabra de Dios, en el valor que se ha tenido para apartar esta palabra y cumplirla, llevarla, predicarla, presentarla, porque es la revelación de Dios, no limitada a cierta persona, no restringida para otro grupo. No. La palabra de Dios es para todas las edades, para todas las lenguas, para toda persona, para todo pueblo y nación, para todo aquel que, hermano, pueda escucharla. Es una libertad poder escucharla. Así de que aproveche. Yo no sé cuántas Biblias tiene usted en su casa, pero ojalá. Dice que me pasó estos días. El martes dejé mi Biblia y me di cuenta ya cuando íbamos saliendo. Bien, pude regresar y sacar mi Biblia, pero bien le dije a mi esposa, a mi hija, como quiera ya tengo más espadas. Y hoy que entré, más de alguien me reclamó y me dijo: ¿cómo es que usted está dejando su espada?
Si fuera la única, aceptaría ese jalón de orejas. Bueno, de todas maneras la acepto. Qué bueno que se preocupan. Por lo menos se llaman, del hermano, dos oídos. Nos preocupamos porque alguno de ustedes la deja, confiando que en casa tenga otra para leerla, ¿verdad? Eso se lo dejo ahí a su criterio, pero ojalá cada uno de nosotros tuviera más de una Biblia. Porque mire lo que hemos leído, de toda la palabra, toda la palabra es inspirada por Dios. Pero veamos así rápidamente el contexto en cual está escribiendo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, todos tenemos en algún momento no sé si la curiosidad o el pensar o el sentir de cuál sería nuestro último consejo, sabiendo que de repente nos vamos de viaje o alguien parte para estar en otro país o hay una separación y queda ahí marcado, yo me acuerdo cuando me despedí esto, o en el peor de los casos, se podría llamarle, en el lecho ya de la muerte. Usted se recordará, de repente perdió a alguien, un ser querido, y le va a quedar en la memoria las últimas palabras. El consejo de papá, el consejo de mamá, la despedida de aquel ser que queremos. Queda ahí, ¿verdad? El abrazo, la palabra, el gesto, la expresión, el momento, el último momento. Bueno, así suena esta carta. Ese es el trasfondo, el contexto de esta carta. Es la despedida del apóstol Pablo. El apóstol Pablo está a punto de partir. Ya le queda poco tiempo. Ya ha escrito sus otras cartas. Y llega el momento de prácticamente escribir su testamento, su despedida. Y lo ha hecho nada más y nada menos como una carta pastoral, una carta dirigida a una persona en particular, en este caso Timoteo, de su segunda carta. Las otras cartas las ha enviado a las iglesias en general, Roma, Tesalónica, Éfeso y las demás. Pero dentro de todo lo que escribió hay un grupo de epístolas o cartas que se llaman cartas pastorales o epístolas pastorales, porque va dirigida no solamente de él, del autor, del personaje, del que escribe como pastor, a otro pastor. Esa es la razón por la que se llaman cartas pastorales. Y esta es una de ellas, porque le escribe Pablo, siendo pastor, siendo el que ha abierto varias iglesias. En este caso le escribe a un pastor que también ha sido su hijo espiritual. Dentro del fruto del ministerio del apóstol Pablo, aparte de formar iglesias, también formó líderes. Qué precioso ministerio, porque ahí no solamente está Timoteo, hubieron otros. Dentro de ellos está la abuela y la mamá de Timoteo, que también en esta parte la menciona. Entonces, a manera ya casi de despedirse, le recomienda lo que Cristo lo ha hecho a su manera en su momento con los discípulos. Practica esa preocupación o se identifica con esa preocupación de Jesús al despedirse de sus discípulos. Cuando los manda, cuando les pone la gran comisión, les dice aquí al ser discípulos, ir y predicar el evangelio, enseñándoles esto, y que no olviden, que aprendan. Bueno, ahora el apóstol Pablo se identifica con ese estilo de despedida y le dice a Timoteo, tú puedes, empezando el versículo 2 del capítulo 2, dice, tú pues, hijo mío, sufre penalidades, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Ahí le viene dando una serie de consejos. Una de ellas también es, aviva el fuego que hay en ti. Es una manera tan especial, tan grata de
de despedida para su hijo Timoteo, para el pastor. Yo me imagino que el apóstol Pablo soñaba con el ministerio de Timoteo algo especial, que le está dando estas recomendaciones de sufrir penalidades, de avivar el fuego, de no olvidar lo que ha aprendido desde su niñez. Y le hace la referencia de su abuela, de su madre, de ellas has aprendido y has conocido que lo que has aprendido es verdad, es cierto, vale la pena. Y entonces viene a recomendarle esta porción que hemos leído y le dice: toda la escritura es inspirada por Dios, toda. Timoteo, no te olvides. En lo que te esfuerzas, en lo que avivas el fuego, en lo que recuerdas lo que has aprendido, no te olvides, porque la palabra de Dios, ese es el contexto de la despedida. Pero vayamos también a pensar a qué escritura se refiere. Porque no tenía este libro que usted tiene, no tenía este libro que hoy usted, ya hemos dicho, ojalá tengamos. No estaba escrito todavía la Biblia, no se había completado. Esta carta que escribía ese día, ese momento de despedirse, todavía no estaba considerada como parte de la Biblia. Apenas se estaba formando la Biblia, se estaba escribiendo la historia, se estaban complementando los libros que en su momento iban a ser considerados inspirados, canónicos, para ser tomados en cuenta para formar lo que es la Biblia. Todavía no había pasado ese proceso, todavía estaba en trabajo. Así de que cuando el apóstol Pablo menciona y dice toda la escritura, se refería a los rollos antiguos, a lo conocido del Antiguo Testamento, al Pentateuco, a la ley de Moisés, a los 10 mandamientos, a toda la historia que enriquecía al pueblo de Israel, toda aquella historia que conocemos, toda historia desde Génesis hasta el último libro de los profetas, incluyendo dentro de ellos los Salmos. Eran por lo menos tres libros, podemos llamarle así. Era la ley, lo escrito por Moisés. Cuando en el Nuevo Testamento escuchamos, y Jesús lo usa, acuérdense, lo que escribió Moisés se refería a los 5 libros, a la ley. Moisés enseñó lo que dijo Moisés, lo que escribió Moisés. Habla de los 5 libros. Y también lo que acabamos de mencionar, la cita que acabamos de mencionar en Hebreos, dice: Dios, habiendo hablado en otro tiempo por los profetas, habla del libro, del espacio, también de lo que escribieron los profetas. Esa era la parte de lo que se conocía como en aquel tiempo la escritura. Cuando Jesús llega a la sinagoga, al templo, en su momento, y abre el rollo, lo conocido de aquel entonces eran los rollos de Isaías, los libros de Isaías, y a Jesús se le dio para leer, y abre ahí en Isaías. Cuando Pablo y los demás han enseñado, es precisamente esos rollos los que han ido a leer, los que han ido a enseñar, los que han ido a compartir. Después de Cristo, los apóstoles basaban esa enseñanza antigua y la referían, la conectaban con la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Venimos a presentarles al Cristo resucitado. Venimos a presentarles a aquel de que escribió Moisés. ¿Se acuerda de esa expresión de muchos? Hemos hallado al Mesías, aquel de que Moisés escribió, de aquel de que hablaban los profetas. ¿Cómo sabían? Por los rollos del Antiguo Testamento, por la ley, por los salmos. Los salmos es una riqueza, no solamente de poesía, es un canto, es
el himnario del pueblo de Israel. También ahí hay historia, ahí hay profecía. El libro de los Salmos encierra toda una fuente de información, no solamente de historia, sino de profecía. Toda esa historia, todo ese contenido, hermano, la ley, los profetas y los salmos, esas tres eran las fuentes de todo lo que estos hermanos creían, de todo lo que formaba la vida de fe de los primeros cristianos, de estos que Pablo está tratando, de estos que Pablo anunció, predicó y preparó para el ministerio. Estaban basados precisamente en esas tres fuentes: la ley, los profetas y los salmos. Esa era la fuente, hermano, de inspiración, la fuente de motivación, la fuente de creer, la fuente de confiar. Era la luz que iluminaba la vida del creyente en aquel entonces. Todavía no estaban los evangelios, todavía no existían los libros del Nuevo Testamento, todavía no existía el Apocalipsis para inspirar. Todavía ni siquiera moría Pablo todavía estaba escribiendo, y escribe con una letra tan preciosa que ha pasado el tiempo. Esta misma noche lo estamos predicando y lo estamos creyendo, hermano, confiados de que esa palabra es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios, toda. Ahora ya incluye lo nuevo, el Nuevo Testamento. Ahora ya incluye lo que ellos mismos escribieron, las experiencias de ellos. Lo que el apóstol Juan nos ha tratado de explicar en sus epístolas. Hoy lo entendemos porque es parte de la inspiración, es parte de la escritura que dice acá que es útil para nosotros. Amén. Es útil para nosotros. Y hay por lo menos, hay algunas cosas que quisiéramos mencionar. ¿Por qué la palabra es útil? Número uno, es porque da claridad. Si no terminamos hoy, no nos preocupa. Da claridad. Ningún otro libro, ninguna otra literatura da claridad al hombre para entender, para conocer a Dios. No es para entender, es para conocer a Dios. Y con ello nos aclara el camino para salvación. Ningún otro libro, ni de filosofía, ni de ciencia, ni de astronomía, ni ninguna otra fuente. La Biblia es la fuente de claridad para el Evangelio. Nadie más nos enseña, ningún otro autor. Alguien escribió por ahí con toda razón acerca de la Biblia y dice que la Biblia es el único libro que cuando lo leen el autor está a su lado. Amén. Crean. La Biblia es el único libro que cuando usted y yo lo leemos el autor está a su lado. Gloria al Señor. Y no solamente para ver, a ver qué está leyendo. No, está ahí para enseñarnos, para aplicarlo a nuestra vida. Y eso hace que lo creamos. Eso hace, hermano, que le sintamos el sabor, que le sintamos el sentido, que en verdad el autor está a nuestro lado explicándonos. Amén, amén. La Biblia es el único libro que da claridad. La Biblia es el único libro que da seguridad. Ningún otro libro nos habla de la eternidad. Y el que escribe de la eternidad es basado aquí mismo. No hay otro argumento, no hay otra fuente de información del futuro, de la eternidad, de la muerte después de la vida después de la muerte, ni de las promesas del futuro, más que la palabra de Dios. Eso hace que la Biblia me dé seguridad. De seguro, hermano, me habla y con seguridad nos hace de que somos salvos. ¿Cuántos son salvos aquí? Gloria a Dios. Lo dicen con seguridad. Ese amén suena convincente con seguridad. ¿De dónde? ¿De dónde sacó esa seguridad? ¿Dónde empezó esa seguridad? El día que basamos
nuestra salvación con la palabra de Dios. La palabra de Dios es útil, porque es inspirada por Dios. Es útil para todo lo que queramos. Entonces, por esa razón, la palabra de Dios da seguridad. La palabra de Dios da confianza. Cuando todo marcha bien, la palabra de Dios. Cuando todo marcha mal, la palabra de Dios. Cuando hay duda, la palabra de Dios. Cuando hay gozo, la palabra de Dios. Cuando hay toda clase de sentimientos, toda clase de situaciones, buenas o malas, tristes o alegres, la palabra de Dios siempre trae algo, siempre ocupa un espacio y nos da seguridad, nos da confianza. Otra de las cosas de la palabra de Dios es que no se puede negar, que es suficiente. La palabra de Dios es suficiente, hermano. Dice la segunda epístola de Pedro, capítulo 2, que no tenemos necesidad de otra profecía, porque tenemos con nosotros la profecía completa. Así de que no tenemos necesidad de escuchar otro mensaje o de esperar, bueno, ahora qué nos irá a decir Dios. Es que Dios ya lo dijo todo. El Verbo encarnado fue el último mensaje y el mensaje más claro. Porque los ángeles hablaron, los ángeles proclamaron, los ángeles hicieron su función, pero en alguna manera tuvieron su tiempo y no alcanzaron a proclamar y a anunciar lo que debieron de anunciar. No por culpa de ellos, sino por nosotros mismos, por el hombre. Vinieron los profetas, los patriarcas, vino el hombre, tampoco le creyeron. Vino Cristo, que tampoco le creyeron. Pero ni los ángeles ni los hombres completaron el mensaje a cabalidad, no dieron el mensaje, la esencia del mensaje. Ni los ángeles, por ser seres angelicales, espirituales y santos, ni los profetas que fueron escogidos, que fueron preparados, que fueron inspirados y fueron llenos del Espíritu Santo en su momento, ni siquiera ellos alcanzaron a proyectar, a presentar la esencia del mensaje tal como lo hizo Cristo. Por eso el apóstol Pablo lo llama el Verbo de Dios, porque fue la expresión, fue la revelación, fue la palabra hecha vida, la encarnación de Cristo, la presentación de aquella palabra, la revelación perfecta, exacta, única, intachable, sin falta, sin duda, sin nada más que esperar. Porque, hermano, la vida de Cristo, el ministerio de Cristo, sus enseñanzas, su predicación, su vida, toda, hasta su muerte y resurrección, están completas. No hay más que agregar, no hay más que esperar. No le faltó algo como para decir, tenemos que esperar a ver qué Dios nos va a decir, porque a Jesús le faltó algo para aclarar. No, el mensaje, la profecía, la enseñanza está completa. No hay más que esperar. Dios ya no va a hablar algo nuevo. Ya lo ha dicho, ya lo ha hablado, ya lo ha presentado, ya lo ha entregado hacia nosotros. Toda la palabra, toda la escritura es inspirada por Dios. Ninguna palabra, ningún asunto acá, ningún mensaje, ningún versículo viene de inspiración humana. Todo ha sido dictado, revelado, indicado por el Espíritu Santo. Así de que esta palabra, como dice acá, toda la escritura es inspirada por Dios. Y eso de inspirada significa respirar, dada. Eso quiere decir que es parte de Él. No la trajo de otro lado para presentarla, no. Viene respirada, inspirada por Él, impartida por Él, ministrada por Él. Decía al inicio de la lucha que hubo, no solamente en Martín Lutero, sino en muchos otros, que se levantaron a defender lo que es la palabra de Dios. Si usted tiene tiempo, y yo
yo sé que lo tiene. Ojalá surgiera el deseo, el interés de leer un poquito. A mí me gusta leer y me encantaría que aquí hubiera un buen grupo, si no toda la iglesia, que le gustara leer. Y lea, no solo el manual, lea la historia. Yo le recomendaría, y esto ya va a asunto muy personal, lea la historia de la iglesia medieval, para empezar. Bueno, si quiere la primitiva, pues la primitiva lo tenemos básicamente aquí en la palabra de Dios. Pero si quiere empezar con el estudio, con la lectura de la iglesia primitiva, eso también le va a ayudar. Eso lo va a conectar con la iglesia medieval. Y luego la medieval lo va a llevar a la moderna. Son por lo menos tres: primitiva, la medieval, la moderna. Empiece con la primitiva si quiere, pero en la medieval usted se va a dar cuenta de lo que hoy le estoy diciendo. La iglesia medieval, hermano, si pensamos que la iglesia primitiva sufrió persecución y muerte, tortura y todo, hermano, ojalá se interesara leer la historia de la iglesia medieval, se va a dar cuenta cómo también hubieron ahí mártires del evangelio. ¿Y cuál era la razón? La palabra de Dios. Aquella gente, ¿sabe lo que hacía? Se comía, literalmente se comía la palabra para defenderla. Se levantaron imperios, se levantaron hombres para quemarla, para destruirla. Había un celo por la palabra de Dios, pero al mismo tiempo hubo traición dentro del mismo pueblo, porque se ofrecieron premios, se ofrecieron favores de parte de un rey para el que revelara en dónde estaban los libros. Y los hermanos allá escondían los libros, se escondían allá en los montes, en algunos lugares, para esconder la palabra. No había mucha, eran pocos. Las ediciones, eran pocos los libros que habían. Así de que lo cuidaban como el tesoro más grande, que sí que lo es, pero lo guardaban con un celo grande. Y cuando el grupo crecía, debieron de haber tenido temor y mucho cuidado, porque dentro del mismo grupo hubieron traicioneros que en su tiempo revelaron en dónde estaba aquel libro. Y hermano, las consecuencias fueron fatales. Aquí les estoy resumiendo parte de lo que es la iglesia medieval. Porque dentro de ellos muchos defendieron la palabra a capa y espada. Algunos alcanzaron a comérsela, la leían, la veían y la volvían a leer hasta que lo aprendieron. Muchos aprendieron lo que eran los salmos, muchos salmos aprendidos, porque era de comerse la palabra de Dios literalmente. Muchos de ellos murieron de todas formas, torturados, pero no revelaron en dónde estaba la palabra. Pero ¿saben lo que repetían al morir? La palabra de Dios. No había otra, no había una protesta, no había un grito, no había un gemir, había un gozo de hablar, de recitar, de revelar lo aprendido. Ellos morían recitando la palabra de Dios. Todo lo que ha pasado, hermano, para que usted y yo hoy tengamos la libertad. Hoy no hay restricciones, por lo menos aquí donde usted y yo estamos no hay restricciones. Oímos de algunas partes y oremos por esas partes, por esos lugares, por ese restringimiento que tienen nuestros hermanos. Usted que tiene ese gozo, esa libertad, esa libertad en el Señor que tenemos de ir a la palabra en todo momento, valoremos eso, que ha costado vidas, que ha costado muerte, que ha costado vidas de otros, para que usted hoy, en la mañana lo lea, en la tarde vaya, en la noche antes de acostarse. Hermano, toda la escritura es inspirada. Padre, gracias en esta hora por esta palabra bendita. Tú la has dejado, tú la has inspirado,
Tu Espíritu Santo la ha ministrado y la ha guardado, la ha cuidado tan celosamente, que no somos nadie nosotros para menospreciar esta palabra. Hoy, Señor del cielo, en nuestra experiencia cristiana, creemos que esa palabra me moldea a tu imagen, alcanza a moldearme. Lo poco o lo mucho es suficiente. El libro preferido, los versículos preferidos, los versículos más fáciles incluso de aprender, toda esa palabra, aún lo que solamente leemos sin detenernos a reflexionar, eso en su momento el Espíritu Santo lo trae a mi vida para recordarme que ahí está entre los tesoros preciosos tu palabra, que trae vida, que trae bendición, que trae seguridad, que trae claridad, que trae confianza, y que es suficiente. Es suficiente. Hoy lo que mi hermano, lo que mi hermana cree, lo que ha creído, es suficiente para moldearnos a tu imagen. Ayúdanos a confiar en ella. Ayúdanos a valorarla, Padre amado, como lo más grande, porque es la única revelación perfecta que hemos alcanzado. Gracias por esta tarde, gracias por este momento, gracias por este recordatorio que ha traído tu Espíritu Santo. Ayúdanos a caminar, ayúdanos a seguir creciendo en ese conocimiento, en ese estudio. Sigue usando ese tiempo, Padre amado, que invertimos al abrir tu palabra, y todas las herramientas, todo lo útil que llegue a nuestra mano, inspirado en esta palabra, sea también ministrado por tu Espíritu en nuestro corazón. A ti la honra y la gloria por lo que esta palabra provoque, surja el efecto de ella, porque es viva, es eficaz, es poderosa, es santa, y hace lo que tú dices. Ella no va a regresar a ti vacía. Antes será prosperada para toda la razón, el motivo, la meta que tú buscas en nuestro corazón. Gracias en esta tarde por mi hermano. Gracias por mis hermanos que han llegado. Bendice esta palabra en nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos, que tengan buena tarde.